Tormenta de terremotos. El 17 de agosto de 1999, poco después de las 3 de la mañana, un fuerte terremoto sacudió la ciudad turca de İzmit. Miles de personas huían mientras sus casas se derrumbaban a su alrededor. No llegaba a comprender qué estaba pasando. No me daba cuenta de que se trataba de un terremoto. Me cogió por sorpresa. Mi madre lloraba y me dijo, Omur, la casa se va a derrumbar. Y yo le contesté, no te preocupes, mamá, solo abrázame fuerte. Y esa fue la última conversación que mantuvimos. El terremoto se cobró las vidas de unas 25.000 personas. La destrucción abarcó cientos de kilómetros y gran parte de la zona quedó reducida a escombros. La gente estaba muy impresionada. Los edificios se habían derrumbado. Había supervivientes, pero muchos todavía estaban bajo los escombros. Algunos pudieron salir de sus casas y simplemente se quedaban allí parados, completamente atónitos. No sabían qué hacer, ni podían pensar en la forma de sacar a las víctimas atrapadas. Todos estábamos en estado de shock. Para la gente de İzmit, el desastre fue totalmente inesperado. Pero lo que ellos no sabían es que aquello había sido pronosticado un año antes. Habíamos hecho cálculos y sabíamos que İzmit era peligroso. Nuestro trabajo demostraba que esta área corría riesgo de terremoto y probablemente decenas de miles de personas morirían. Y aún así aquella advertencia no fue escuchada. Se hicieron pocos preparativos y escasos planes de contingencia. Cuando se produjo el terremoto de İzmit, se despertaron en mí dos tipos de sentimientos. Uno, de frustración. El otro, de ira. Estaba enfadado conmigo mismo y con muchos otros, porque sabíamos que aquello sucedería. Y aún así no se hizo nada. Ahora los mismos científicos que advirtieron de la amenaza que se cernía sobre İzmit han hecho otra previsión. Si están en lo cierto, otra ciudad corre peligro. Una mucho mayor que İzmit, con más de 14 millones de habitantes. Estambul. Los científicos creen que Turquía está en medio de un nuevo fenómeno. Un terremoto dispara a otro y ese a otro. Algunos lo llaman tormenta de terremotos. El rastro de pistas que llevan al descubrimiento de la tormenta de terremotos empieza aquí, en Creta. Hace 2000 años, la isla griega era uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo, pero fue arrasado cuando al parecer la isla fue azotada por el mayor terremoto de la historia. Las evidencias de este gran suceso están por todas partes. Esta línea de aquí, que separa la roca más clara de la más oscura, es la antigua orilla y recorre toda la costa a este mismo nivel. Hace años el mar llegaba hasta aquí chocando contra las piedras, pero entonces ocurre un cambio espectacular. De pronto la tierra se eleva unos 6 metros y el mar baja. Una caída de 6 metros es señal de un verdadero desastre.
Una repentina bajada del litoral de esta magnitud es un signo revelador de un gran terremoto. Las pruebas arqueológicas muestran lo devastador que al parecer fue este suceso. Un terremoto de esas proporciones destruye las ciudades en pocos segundos. Al empezar el movimiento, comienzan a derrumbarse las paredes y los techos caen, aplastando a todo aquel que está debajo. Lo que vemos aquí son esqueletos hallados bajo losas y tejas, y entre todo ello hay columnas caídas, objetos de cerámica y todo lo demás. Esto es la vida destruida por un terremoto. Entre los restos hay una importante pista sobre cuándo ocurrió. Esta moneda data de la época de Constantino II, y eso sitúa el terremoto alrededor del año 360. Fue encontrada entre los esqueletos de la gente aplastada bajo las ruinas, lo que significa que el seísmo ocurrió poco después del 360 de nuestra era. Textos antiguos proporcionan más pistas del desastre y lo fechan exactamente en julio del año 365. Durante siglos, muchos estudiosos han encontrado señales de que la destrucción se extendió bastante más allá de Creta. De repente ocurrieron terribles desastres por todo el mundo. Poco después del amanecer, precedido por fuertes y repetidos rayos y truenos, un temblor sacudió toda la tierra. Cuantas más evidencias históricas se descubrían por el Mediterráneo, más daños eran atribuidos a este gran suceso. Ciudades a unos 1500 kilómetros de distancia parecían haber sido azotadas por el mismo terremoto. Una villa romana destruida en Sicilia, una ciudad romana echada abajo en Libia, otra en Chipre, edificios derruidos en Alejandría. Todo esto relacionado apunta al enorme seísmo que azotó toda la cuenca del Mediterráneo. Parecía que pocos lugares del Mediterráneo habían escapado de aquella destrucción. Su magnitud fue tan grande que es conocido como el acontecimiento universal. Fue un verdadero terremoto gigante. De hecho, referido a la historia humana, fue el más grande jamás vivido en el Mediterráneo. Pero a pesar de todas las pruebas, había quien seguía teniendo dudas. Era demasiado grande. La historiadora Emanuela Guidoboni lleva décadas estudiando antiguos terremotos y le preocupaba la idea del acontecimiento universal. El área de daño era enorme, pero no salían las cuentas, porque se extendía desde Chipre a Sicilia, el norte de África y Creta, llegando hasta el sur de Italia. Era increíble. Intrigada, Emanuela repasó algunos de los textos históricos. Uno especialmente llamó su atención. El retórico Libanio escribió un epitafio a la muerte del emperador romano Juliano el Apóstata. En este epitafio para Juliano, describe grandes imágenes de terremotos que azotan la tierra y da los ejemplos de Libia, Sicilia, Grecia. La Sicilia, la Grecia. Como un caballo que derriba a sus jinetes, ha destruido un gran número de ciudades, muchas en Palestina y todas las de Libia. Las mayores ciudades de Sicilia están en ruinas, así como todas las de Grecia, excepto una.
Muchos historiadores creen que el epitafio se refiere al suceso del 365, pero Emanuela encontró algo que no encajaba. La datación del texto de Libanio es fundamental para el entendimiento del terremoto del año 365. Libanio escribió el epitafio para Juliano a la muerte del emperador, ocurrida en mayo del 363. En otras palabras, Libanio había escrito su epitafio 2 años antes del acontecimiento universal. Y había otros textos que no tenían sentido. Parecía que otros seísmos habían sido datados incorrectamente. Hubo 7 terremotos antes del 365 y 3 después. Así que en 12 años hubo 11, casi uno al año. Se trataba de una crisis sísmica en el Mediterráneo. Para Emanuela, la teoría de que un solo terremoto alcanzó a gran parte del Mediterráneo en el año 365 tenía que ser incorrecta. No hubo un acontecimiento universal. En su lugar, parecía que una serie de movimientos diferentes había azotado toda la región en una especie de tormenta en la que cada uno parecía disparar el siguiente. Se trataba de una idea ingeniosa, pero la sugerencia de que un terremoto pudiese desencadenar otro siempre se había considerado un disparate científico. Los movimientos sísmicos son uno de los fenómenos naturales más estudiados. En los últimos 100 años se han cobrado las vidas de más de 1 millón de personas y muchas más se han quedado sin hogar. Aunque son extremadamente complejos, los científicos comienzan a entender qué los origina. Se sabe que la mayoría de los seísmos tienen lugar donde chocan 2 placas continentales, en fallas como esta. También se sabe cómo suceden. Esto es una máquina de terremotos. Sabemos que la Tierra está compuesta por unas 12 placas que están en constante movimiento, originado aquí por un torno. A lo largo de los bordes de las placas hay fallas. En esta, el papel de lija fricciona con el ladrillo. La elasticidad de la Tierra, representada por esta goma, almacena la tensión que se acumula a lo largo de los bordes. Al final, la tensión supera la resistencia de fricción, provocando un terremoto. Estas fallas se extienden miles de kilómetros. Localizar el punto exacto donde ocurrirá un seísmo siempre ha sido un misterio. Sabemos que con el tiempo se producirán grandes terremotos, solo que no sabemos exactamente cuándo ocurrirán. Podría ser en 10 minutos o en 10 años. No hay forma de predecirlo. Se sabía con seguridad que los pequeños temblores, llamados réplicas, siempre seguían a un gran terremoto, pero encontrar una conexión entre seísmos separados por años había resultado imposible. Los científicos tenían que aceptar que la mayoría de las sacudidas más destructivas del planeta sucedían al azar y eran totalmente imprevisibles. Básicamente era como lanzar dardos a un mapa. Los terremotos ocurridos en el mundo eran estudiados de forma independiente y de ningún modo el último temblor iba a determinar nuestra capacidad de saber algo sobre el siguiente. Así, la idea de que eran aleatorios se convirtió en un punto de vista aceptado. El problema era que las evidencias históricas sugerían que los grandes temblores estaban conectados.
Estamos encontrando estas series de terremotos en otros momentos de la historia de la humanidad. Los hallamos en el siglo XVIII y en el XV en Turquía, y algunos incluso sugieren que el fin de la civilización de la Edad del Bronce en el área mediterránea pudo deberse a una serie de grandes seísmos. La pregunta es, ¿son aleatorios, suceden por casualidad o nos encontramos ante un proceso en el que uno desencadena el siguiente? Las evidencias arqueológicas sugerían una cosa, pero los científicos no podían explicarla. No había suficientes pruebas. Para entender cómo podrían interactuar los terremotos, necesitaban mucha más información de la que podían proporcionar los datos históricos. Había un lugar obvio en el que mirar. La falla de San Andrés en California. Uno de los lugares con mayor actividad sísmica de la Tierra. Esta gran cicatriz en la corteza terrestre surgió cuando una placa continental chocó contra otra. A la sismóloga Sue Hoff siempre le ha fascinado esta zona. He recorrido toda California buscando sitios como este, lugares donde se pueden ver huellas de fallas en la Tierra. Lo más notable es que cuando las placas friccionan, el efecto en el paisaje es muy sutil. Aquí no solo se puede estar en la falla, sino también al borde de una placa. Eso es algo extraordinario. A unos pasos estamos en la placa del Pacífico, que continúa casi hasta Japón. En esta otra dirección, estamos en la placa norteamericana, que llega hasta Nueva York. A cada uno de los lados de la falla hay dos enormes placas tectónicas. Aquí es donde se encuentran y aquí originan los grandes terremotos. Lo que otorga tanta importancia a la falla de San Andrés es que en uno de sus extremos se encuentra la bahía de San Francisco. Sus 6 millones de habitantes saben que puede haber un terremoto en cualquier momento. Uno mató a más de 700 personas en 1906. En 1989, solo 200 perdieron la vida. El terremoto se produjo en hora punta en la autopista principal de Oakland. El segundo nivel se derrumbó atrapando cientos de coches en el nivel inferior en más de 1,5 kilómetros. Con tantas vidas en juego, es fundamental entender cómo se comportan los seísmos a lo largo de la hendidura. Esto ha convertido a la falla de San Andrés en una de las más estudiadas del mundo, y junto a ella hay otro lugar más vigilado que cualquier otro. Parkville, la capital de los terremotos de Norteamérica. Parkville cuenta con una red de dispositivos de alta tecnología. John Langevin es uno de los encargados de estos sofisticados equipos de vigilancia sísmica. Aquí, en Parkville, nosotros tenemos una gran variedad de instrumentos. Algunos son sismómetros que miden el movimiento vertical y horizontal. Esta es una unidad de GPS. Este un medidor electromagnético de distancias. Aquí hay un medidor de deslizamiento y en la colina tenemos el punto de perforación. Todos los estudios sismológicos de California se centran en Parkville porque ha sido azotada por terremotos con extraña regularidad. El último fue en 1966. El anterior fue en el 34 y el anterior a ese en el 22. Abarcan un periodo amplio. Parecen ocurrir cada 22 años aproximadamente. Según esa teoría, el siguiente debió llegar en 1988. En 1987 gran parte del equipo estaba instalado y Parkville estaba lista para estudiar un terremoto mientras se producía. Comenzó la espera. Llegó 1988. Esperaron. Pero el año pasó sin que ocurriera nada. En 1989 tampoco. 1990 también transcurrió sin problemas. Incluso pasó 1991 sin terremotos.
Pero entonces, en 1992, ocurrió. California fue azotada por el seísmo más fuerte en 40 años. El único problema es que no fue en Parkville, sino a más de 400 kilómetros de distancia, en Landers. En el pequeño pueblo de Landers, el pavimento se abrió como cuando alguien arroja una baraja. Antes del día de hoy, probablemente poca gente había oído hablar de Landers, California. Ahora el pueblo ha entrado en la historia sísmica, el mayor movimiento de tierra provocado por un terremoto en California en más de 100 años. La geóloga Suhoff percibió los temblores a más de 100 kilómetros. En el terremoto de Landers sentí como si alguien hubiese cogido mi casa y la estuviese zarandeando. La potencia que tiene es extraordinaria. Sale de ninguna parte. La energía implicada es asombrosa. Murió una persona y 171 resultaron heridas. Los daños materiales rondaban el millón de euros. Y el hecho de que el epicentro estuviese en Landers y no en Parkville parecía demostrar lo imprevisibles que pueden ser los terremotos. Sin embargo, Landers no era el callejón sin salida que parecía en un principio. De hecho, proporcionaría a los científicos una mejor visión de cómo un movimiento podía desencadenar otro, acercándolos al entendimiento de la tormenta de terremotos. Porque 3 horas después se produjo una enorme réplica a 40 kilómetros de allí, cerca de la ciudad de Big Bear. Estas imágenes se tomaron en un observatorio cercano durante el terremoto. Convencido de que los dos sucesos estaban relacionados, el geofísico Ross Stein se propuso encontrar el mecanismo por el que el terremoto de Landers había activado el de Big Bear. El argumento de quienes sostenían que los movimientos fueron independientes y aleatorios era descartar la presencia de réplicas, eliminarlas del registro de terremotos, y así deducían que eran aleatorios. A mí eso me parecía absurdo, porque más de 1/3 de los temblores registrados son réplicas. Cuando empecé a investigar, vi que estaban ocurriendo muchas réplicas por todas partes, a mucha distancia de la falla, por lo que esas eran las pistas a seguir para deducir cómo interactúan los terremotos. Su equipo tuvo una gran oportunidad. Los instrumentos situados por todo el estado registraron los datos del seísmo de Landers y sus réplicas con extraordinario detalle. Los científicos sabían lo profunda que había sido la ruptura, dónde había aparecido la falla y hasta dónde había llegado. Tenían datos de todo. Los datos son los reyes de la ciencia de los terremotos. Originan teorías y todo lo demás. Cuando se tienen muchos datos, se puede desarrollar una profunda comprensión del tema. Nada podía superar o igualar la calidad de los datos que teníamos de Landers. Nunca antes habían tenido tanta información de 2 terremotos, así que comenzaron a buscar alguna conexión entre los de Landers y Big Bear. Habían estado trabajando en un programa informático que esperaban pudiese ilustrar cómo un seísmo puede desencadenar otro. La idea era muy sencilla. Mientras se produce un temblor y las fallas se abren, se libera una enorme cantidad de tensión reprimida. Su teoría consistía en que la tensión liberada por el terremoto es redistribuida por zonas cercanas, que puede verse en rojo en la imagen. Estas son las áreas donde probablemente tendría lugar un segundo terremoto. La cuestión era averiguar dónde podrían estar esas zonas rojas. Para ello, comenzaron a introducir los datos en el ordenador. El programa tenía que elaborar cientos de cálculos sobre cuánto se había movido la falla, lo profunda que había sido la grieta y la elasticidad de la corteza terrestre. Creamos este programa para que nos diese una visión de las áreas más propensas a sufrir un terremoto. Así, las de mayor peligro eran marcadas en rojo y las de menos riesgo en azul.
Finalmente, el programa mostró dónde había sido transferida la tensión del terremoto de Landers. La parte oeste se coloreó de rojo. Perseguíamos la posibilidad de que el de Big Bear hubiese ocurrido porque esa era la zona roja donde se había descargado la tensión del terremoto de Landers. Efectivamente, justo en medio de la zona roja se encontraba el epicentro del de Big Bear. Descubrir que la región de Big Bear se encontraba en medio de nuestra zona roja fue muy emocionante, pero en sí mismo aquello no resolvía el caso, porque aún cabía la posibilidad de que el terremoto de Big Bear hubiese sido accidental. Así que no solo dependíamos de aquel, sino de las 3.000 o 4.000 réplicas que, independientemente de su magnitud, se produjeron en las siguientes semanas. ¿También habrían ocurrido en las zonas rojas? De nuevo recurrieron a su programa. Se dispusieron a introducir los datos de cada una de las réplicas del temblor de Landers y, como en el de Big Bear, la mayoría se encontraba en zona roja. Como resultado de esta experiencia, sentíamos que Landers había sido una posibilidad, un conjunto de interacciones que se convirtió en una probabilidad. Ahora pensábamos que ese tipo de interacción sísmica era posible. Landers fue un gran adelanto científico. Aportó pruebas sólidas de cómo un gran terremoto podía desencadenar otro. El de Landers fue un acontecimiento histórico que nos proporcionó una increíble cantidad de datos, demostrándonos cómo interactúan terremotos de diferente intensidad, permitiéndonos explorar el mecanismo de dicha interacción en detalle. Hasta entonces era el mejor ejemplo de cómo la transferencia de tensión podía desencadenar una fuerte réplica. Sin embargo, no demostraba cómo un terremoto podía provocar otro de gran intensidad después de un largo periodo de tiempo. No demostraba la existencia de una tormenta de terremotos. Para ello, estos científicos tenían que probar su programa en una zona mucho más peligrosa que la falla de San Andrés. Turquía se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Aquí millones de personas viven bajo la amenaza de una de las fallas más traicioneras del planeta. La falla del norte de Anatolia recorre más de 1000 kilómetros en la parte superior del país. Durante siglos, los terremotos a lo largo de esta falla han asolado la región. Solo en los últimos 100 años se han cobrado las vidas de casi 100.000 personas. El sismólogo Celal Şengör lo sabe mejor que nadie. La falla del norte de Anatolia ha mostrado un comportamiento cíclico. Al parecer, si los movimientos empiezan al este, emigran hacia el oeste. Y luego hay un periodo de estabilidad. Comienzan de nuevo, emigran al oeste y hay otro periodo de estabilidad. Este patrón atrajo a los sismólogos de todo el mundo. Entre ellos se encontraba Jeff King. Les fascinaba el estudio de una falla que sugería que los terremotos se activaban unos a otros. El estudio comenzó con un suceso ocurrido hace más de 60 años. En 1939, un fuerte temblor asoló la ciudad de Erzincan, en el este de Turquía. El ocurrido en Erzincan en 1939 fue el comienzo de una secuencia de seísmos justo a lo largo de la falla del norte de Anatolia. Fue una gran catástrofe en la que murieron decenas de miles de personas. Aunque había pocos datos, eran suficientes como para conjeturar con cierta base dónde había sido transferida la tensión.
Utilizando el mismo programa que había demostrado la conexión entre los terremotos de Big Bear y Landers, la zona roja del de Erzincan se encontraba al oeste. Por desgracia, 3 años después, en 1942, se produjo un temblor cerca de la ciudad de Tokat. El modelo parecía funcionar. Tras el terremoto de Tokat, la tensión fue transferida al oeste. El siguiente sería en el oeste. Entonces, comenzaron a sucederse una serie de seísmos a lo largo de la falla en dirección oeste. El último en 1967 cerca de Adapazari. El programa mostró que se produjeron en medio de la zona roja. Parecían empujarse unos a otros como la caída de las fichas de dominó. Siguiendo al de Erzincan, hubo una serie de terremotos que se fueron produciendo a lo largo de la falla, de forma que la tensión era transmitida de uno al siguiente de modo espectacular. Estos temblores no eran réplicas, ya que estaban separados por años. Una tormenta de terremotos parecía estar atravesando la región, pero preverlos después de ocurrir era relativamente sencillo. Para los científicos, la mejor prueba era utilizar el programa y pronosticar dónde sería la siguiente descarga de la tormenta. Nuestro objetivo era partir del terremoto de 1967, con dirección oeste y sur, incluyendo todos aquellos seísmos de los que teníamos información histórica, para evaluar dónde había sido transferida la tensión y la probable localización futura de movimientos en esa región. Cuando introdujo los datos, la zona roja comprendía la bahía de Izmit, poblada por casi 500.000 de personas. La zona roja abarcaba justamente la bahía de Izmit, y sabíamos que una enorme falla, capaz de los más catastróficos terremotos, atravesaba esa región. Jeff y otros científicos estaban tan convencidos de que el modelo funcionaba que publicaron informes sobre dónde podría golpear el siguiente terremoto. No podían saber cuándo, pero advirtieron de la amenaza concreta sobre Izmit. Sabíamos con toda seguridad que habría un seísmo catastrófico y aquello debía publicarse. Se difundió en revistas científicas, pero también en la prensa popular turca, incluso en un periódico, en el suplemento científico de un periódico. Debo confesar que cuando lo leí pensé, estupendo, una predicción científica, pero no se me ocurrió decir, Dios mío, tenemos que hacer algo al respecto. La publicación no despertó demasiado interés y para la gente de Izmit la vida siguió como siempre. La mayoría no tenía ni idea de que el suelo que pisaban acumulaba una gran tensión. Entonces, en agosto de 1999, pasadas las 3 de la madrugada, la predicción de Jeff King se hizo realidad. «45 segundos después, gran parte de la ciudad y sus alrededores estaban en ruinas. El temblor fue tan grande que se derrumbaron edificios a casi 100 kilómetros de distancia. A pesar de las advertencias, estaban totalmente desprevenidos. El jefe de bomberos, Emin Pelivan, y su equipo no estaban preparados. Puedo decir que mi equipo y yo hicimos todo lo que pudimos bajo aquellas circunstancias. Y estoy orgulloso de eso. Lo dimos todo. Forzamos nuestros recursos al límite. Pero este desastre cogió a Turquía por sorpresa.
Los servicios de rescate no contaban con el personal ni el equipamiento necesarios para enfrentarse al desastre. Ölü şahısların çıkartılması esnasında veya ölü çıkartıldığı Sacar cadáveres era igual de devastador que oír que se extraían. üzüntü içerisine giriyorduk. Había momentos, la mayoría de las veces, en que encontrábamos más cadáveres que supervivientes, y aquello nos hundía. Çıkartma durumumuz söz konusu olduğu için çoğu zaman moralman çöküyorduk. Bir telsizde mesela duyuyordum şu enkazdan. Cada vez que oíamos por radio que se había rescatado a alguien vivo, un hombre, una mujer de una u otra edad, nos sentíamos muy bien. Bizim buradaki en azından karargahta olan arkadaşlarla beraber Todos en el centro de mando gritábamos de alegría, como si se tratara de una victoria, y nos abrazábamos unos a otros. çığlık atıyorduk, yani resmen birbirimize sarılarak çığlık atıyorduk. Ya şuradan bağırıyorlar. Entre los atrapados se encontraba Omur Kunay. Ella y su madre habían quedado bajo uno de los muchos edificios derrumbados. İçlerinden tanıdık sesleri ayırt etmeye çalışıyordum. Intenté distinguir las voces que percibía. Oí bebés llorando. Yo estaba encima de mi madre. Probaba a cogerle la mano y hablar con ella, pero no me respondía. Ses vermeye çalışıyordum, ses alamıyordum. Este es el momento exacto de su rescate. Fue encontrada casi 3 horas después de que se abriera la falla. Pero su odisea estaba lejos de acabar. Ben orada ses verdim. Dedim başıma çok yakın. Les advertí de que estaban cavando muy cerca de mi cabeza. Entonces empezaron un poco más abajo. Yo podía mover mi mano izquierda. Me las arreglé para sacarla por el agujero y ellos cavaron alrededor. Retiraron el hormigón con una grúa y también a mi madre. Mi pelo aún estaba bajo los escombros. Un hombre empezó a llorar. No podemos sacarte, mi niña. Tu pelo está atrapado. Yo le dije, cortadlo. Él me respondió, no puedo cortar un pelo tan bonito. Omur fue trasladada urgentemente al hospital sin saber nada de la suerte que había corrido su madre. Sus familiares evitaban darle ninguna noticia. Supe que había perdido a mi madre unos 40 días después. Mi familia no se atrevía a decírmelo. Mi tía estaba conmigo. Ella era quien me cuidaba. Un día le pedí que me diera una foto de mi madre, porque ni siquiera me habían dado una. Empezó a llorar. Mi prima salió de la habitación y comprendí que mi madre había muerto. Aún se desconoce el número exacto de víctimas del terremoto de Izmit, pero se calcula que alrededor de 25.000 personas perdieron la vida. Cientos de cuerpos siguen desaparecidos. Para Jeff King, uno de los científicos que hicieron el pronóstico, el terremoto de Izmit fue un momento agridulce. Había demostrado tener razón, pero comprendió que el uso de ese programa implicaba una gran responsabilidad. A medida que quedaba clara la magnitud del desastre, se demostraba que nuestra predicción había sido acertada. Pero por un lado, como científico, se quiere tener razón, y por otro, uno espera no tenerla, ya que las áreas rojas de tus cálculos representan un gran número de muertes. Decenas de miles de muertos potenciales. Ahora sí que parecía realmente que una tormenta de terremotos recorría Turquía. Era vital prever dónde se produciría el siguiente temblor. Tras el terremoto de Izmit, teníamos nuevos e importantes datos. Es decir, inmediatamente podíamos aplicarlos a nuestro estudio y ver qué sucedería a continuación. ¿Cuál era la probabilidad? Así que inmediatamente después aceleramos nuestro trabajo en la zona.
Jeff King y su equipo se pusieron a trabajar para intentar descubrir dónde había sido transferida la tensión. Cuando introdujeron los nuevos datos en el ordenador, un área del oeste se coloreó de rojo. Sin embargo, esta vez las cosas no serían tan sencillas. El terremoto de Izmit se había pronosticado porque los científicos conocían la naturaleza exacta de la falla que atravesaba la zona, pero ahora no era así. La falla que se movió en el desastre de Izmit pasa bajo esta carretera. En este punto, se adentra en el mar de Mármara y desaparece por completo. La magnitud de cualquier peligro en esta nueva zona roja dependía del conocimiento exacto de la naturaleza de la falla. Antes del terremoto de Izmit de 1999, sabíamos muy poco del mar de Mármara. Conocemos el principio y el final de la falla del norte de Anatolia, pero realmente no sabíamos mucho de la parte intermedia. Todo se hizo más urgente ante el hecho de que al introducir los nuevos datos en el ordenador, al borde de la zona roja, se encontraba una de las ciudades más grandes del mundo. Estambul. Con tanto en juego, era crucial estudiar la falla minuciosamente. ¿Hasta qué punto estaba amenazada la ciudad? Enseguida italianos, franceses, turcos y norteamericanos se propusieron convertir la falla bajo el mar de Mármara en una de las más conocidas del planeta. Pensamos que lo primero que debíamos hacer era un mapa del fondo marino, porque en el mar la erosión no es tan activa como en tierra, y el trazo de la falla se conserva mucho mejor. Gradualmente la falla empezó a revelar sus secretos. Muestras de barro del fondo marino revelaron pruebas de grandes temblores que habían azotado la zona en el pasado, y las señales sísmicas indicaban que toda el área permanecía activa. Otros resultados mostraron lo amplio que era el sistema de fallas. Descubrimos un valle que recorre los 2/3 occidentales del mar de Mármara. Un valle espectacular que no esperábamos encontrar. Y obviamente, esa era una falla muy activa. Aunque empezaba a crearse una imagen de la actividad de la falla, su estructura exacta continuaba siendo incierta. Pero sí se sabía que un sistema de grietas activas que recorre el mar de Mármara casi por completo se encontraba a menos de 20 kilómetros de Estambul. Una gran brecha a lo largo de esa falla, con independencia de su naturaleza, podría provocar un verdadero desastre. El terremoto que esperamos cerca de Estambul podría ser tan grande o más que el de Izmit. En ese murieron 20.000 o incluso 30.000 personas. La densidad de población en Estambul es 10 veces mayor. La magnitud de la catástrofe en una ciudad europea es casi inimaginable. Lo que hace a esta previsión tan preocupante es que muchos edificios no han sido construidos para resistir un desastre de este tipo.
Nos encontramos en una de las zonas más pobres de Estambul. Como supondrán, aquí los edificios no son de la mejor calidad. Ante un terremoto, parte de ellos se derrumbarán y la gente quedará atrapada. Algunos lograrán salir, pero las calles tienen conducciones subterráneas de gas natural y estallarán. Habrá incendios. La gente intentará huir trepando entre las ruinas. Las unidades de rescate intentarán llegar a ellos. Estambul quedará sumido en el caos si llega a suceder. Nadie puede decir cuándo volverá a azotar la tormenta de terremotos. Es imposible predecirlo. Puede ser dentro de 100 años o mañana. Al menos, los científicos han identificado dónde es probable que ocurra. Eso significa que aún hay tiempo para prepararse. La tensión se está acumulando en Estambul. Sabemos que habrá un terremoto. No conocemos cuándo, pero sí que será enorme. Los edificios pueden ser reforzados. Las construcciones pueden modificarse. Y los servicios de emergencia pueden organizarse mejor. Hay muchas cosas que pueden hacerse reduciendo el índice de muertos por 10 o incluso por 100. Es posible y económicamente factible. Las previsiones nos dan esperanza. Esta vez el pueblo de Turquía tiene la oportunidad de prepararse para el desastre.